Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En su mano les son entregados. Todo lo que se mueve y vive les será para mantenimiento. Y así como las legumbres y las plantas verdes, se los he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerán. Porque ciertamente demandaré la sangre de sus vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Pero ustedes fructifiquen y multiplíquense, procreen abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y envió Noé, perdón, y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Bien, el nexo
¿Se recuerdan en Génesis 5? Adán vivió tantos años, engendró, y luego de engendrar vivió tantos años y murió. Y no Seth, lo mismo, y así sucesivamente, ¿no? Se recuerdan que la única excepción fue Enoc, ¿ya? Y en el capítulo 5, ya ahí lo vemos clarito, versículo 32, el último. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y hasta ahí nomás llega, ¿no? No se dice de lo que se decía de los otros. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Pero si ustedes se dan cuenta, Génesis 5:32 está directamente anexado con versículos 28 y 29 que acabamos de leer. Y vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Por lo tanto, la única excepción sigue siendo Enoc. Y en Noé se cumple ya el resultado de la consecuencia de la muerte por el pecado que ha afectado a la naturaleza humana. Por eso Enoc sigue siendo esa excepción divina, esa excepción que Dios hace, y espero que así lo percibamos nosotros, porque esa ha sido la idea de estudiar de cada vez que hemos comentado sobre Enoc, que es la excepción divina como una motivación para todos nosotros, de saber que por Dios y en Dios podemos vivir de acuerdo a la excepción. Tal vez igual vamos a morir, pero Enoch es el gran ejemplo a seguir en nuestra vida. Caminar con Dios, ¿sí? O camino solo o camino con Dios. Y ese caminar solo habla justamente de lo que hemos visto con respecto al pecado, independencia de Dios. Ahora, ese caminar solo, la verdad es que nunca uno camina solo, siempre está caminando con el pecado, con los enemigos que hoy día son parte de nuestra vida espiritual. Esos famosos tres enemigos conocidos que trabajan con nuestra tendencia al pecado, que son la sociedad sin Dios, el mundo, Satanás y obviamente nuestra propia naturaleza humana o carne o la carne como se denomina en la versión Reina Valera. Entonces, vemos aquí, la idea continúa, la genealogía continúa de Noé, ¿ya? Más allá de Noé, sigue, y es lo que claramente parte el capítulo 10 hablando, ¿no? Estas son las generaciones de los hijos de Noé. El linaje continúa. El plan de Dios continúa. El propósito de Dios no ha quedado truncado, Dios no lo deja a un lado, no ha renunciado a él y sigue hacia adelante. Y esto es muy importante que entendamos y no perdamos esta línea. En medio de todo este acontecer de la genealogía que va hacia, obviamente, hacia adelante, hacia el futuro, para nosotros ya es pasado, pero para ellos era futuro, entra el tema del diluvio. El tema del diluvio, como lo vimos ya en dos estudios pasados, hemos visto claramente cómo el Señor se ha encargado de demostrarnos a través de la revelación de toda esta historia de la humanidad, que todo tiene que ver con Él, que todo tiene que ver con nuestro Dios. La Biblia es la revelación de Dios. La Biblia muestra la historia de la relación entre Dios y el hombre. El fin de la palabra del Señor es que comprendamos, asimilemos esta verdad, porque tristemente, y lo hemos comentado en nuestros estudios, el ser humano y aún a los hijos de Dios siempre nos va a hacer una lucha o una tentación va a estar ahí para desviarnos de esta mirada, de este enfoque de la Sagrada Escritura. Terminó la historia del diluvio y después que termina la historia del diluvio,
Y la historia del diluvio podríamos tomarla como el momento en que Noé baja del arca, porque ya sale del arca él, su familia, sus hijos, sus nueras, son los únicos seres vivientes, humanos que quedan, y los animales que con él vienen son los únicos seres animales que quedan del reino animal, entiéndase reptiles, animales terrestres en general, o como los más conocidos, aves del cielo. Por lo tanto, hay como un recomenzar todo, pero ese recomenzar todo no es borrón y cuenta nueva, no es un real recomenzar, porque un recomenzar tendría que haber significado que Dios volviera a ser a un ser humano como lo hizo con Adán. Aquí no, aquí vemos a un Noé que es humano, con una naturaleza humana afectada por el pecado, aunque él fue un hombre que caminó con Dios, y eso lo entendemos, lo reconocemos, es un ejemplo de la fe en el libro de Hebreos capítulo 11, pero sin embargo es un ser humano. Sus hijos son seres humanos. Su esposa es un ser humano. Sus nueras son seres humanos. Y ser humano hasta este momento ha quedado clarísimo en lo que hemos estado viendo. Ser humano es igual a pecaminosidad, ya, ahí, inherente en ellos. Nacemos con esa tendencia. Entonces, lo que ocurre aquí es que termina la historia del diluvio y después que Noé baja del arca, ¿qué es lo primero que hace Noé? Es lo que leímos, capítulo 8, versículo 20, después que ya el arca era innecesaria directamente, ya habían sido salvados del diluvio, estaban en tierra firme nuevamente. Noé baja y lo primero que Noé hace es un altar. ¿Ya? Es un altar ¿a quién? A Dios. Qué tremendo ejemplo, ¿no? Ese ejemplo de un Noé que tal vez en el momento mientras estuvo en el arca, solo su fe lo sostuvo, que, que impedía que tal vez esa barca realmente no se hundiera en un momento, no encallara y no se rompiera y entrara agua y todos murieran. Era la fe de Noé la que lo sostuvo en su fidelidad al Señor durante todo el tiempo de estar en esa arca, sin pisar tierra. Difícil tuvo que haber sido para un ser humano que no estaba acostumbrado a navegar. Eso es lo que le pasa a cualquier ser humano cuando por primera vez se sube a un barco o a un bote, ¿sí? Y tiene que andar unas horas en el mar. El mareo, la sensación rara, todo eso lo tuvo que haber vivido Noé, ¿no? Y esa humana tendencia, ¿sí?, a no estar seguros en un medio que no nos es normal. Sin embargo, Noé se mantuvo en fe. Y cuando todo esto termina y él vuelve a pisar tierra y toca la tierra, ¿no? Ya sabe que está seguro, vivió cuántos años caminando en la tierra, sobre la tierra, y había estado más de un año flotando en las aguas. Y lo primero que él hace no es decir, ah, listo, estoy libre, ya no necesito a Dios. Todo lo contrario, él reconoce. Al hacer un altar, está reconociendo a Dios. Ahora, el nombre que ocupa el escritor bíblico para Dios es Jehová. ¿Se recuerdan? Lo estudiamos cuando vimos el nombre del Señor. Jehová viene, es una traducción, ¿no?, de las cuatro letras del tetragrama, de ese nombre innombrable de Dios, de ese nombre supremo de Dios con el cual se revela Moisés, ¿ya? El tetragrama o tetragramatón, el famoso yo soy o yo soy el que soy. Entonces, cuando nosotros leemos, voy a hacer un recordatorio de esto, cada vez que leemos nuestra Reina Valera y dice Jehová, estar haciendo alusión a ese nombre, ¿sí? Jehová. Cuando dice Dios, está usando el otro nombre,
que se le atribuye a Dios, que es el más común para, incluso para cualquier Dios, Él, ya, Él. Pero cuando cada vez que leemos aquí en Génesis, en Éxodo y en todo el Antiguo Testamento, y nosotros leemos en nuestra Reina Valera, Jehová se está refiriendo al tetragrama, ¿ya? Es la traducción del tetragrama directo. En otras versiones, las más modernas, como la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, no usan Jehová, usan Señor, ¿sí? Entonces, cada vez que dice el Señor, se está refiriendo al tetragrama, a ese nombre tan personal de Dios, ¿ya? Muy, muy personal de Dios. Y aquí en Génesis 8:20 es el nombre que se ocupa para referirse a Dios, ¿sí? Claramente es un sacrificio en honor a Jehová. Por ejemplo, la Biblia textual translitera el nombre, ¿sí? El tetragrama no lo traduce ni lo cambia por Señor, pero como ya dije en las otras versiones, como la NBI, usan Señor. Las Biblias, ya como la Biblia de Jerusalén, que es católica, ponen Yahvé. El tema es que el nombre que ocupa aquí, el escritor bíblico inspirado, es este nombre tan personalizado de Dios. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? En primer lugar, porque si nosotros recordamos en Éxodo, capítulo 3, es por primera vez que el Señor se revela Él a sí mismo como Jehová, como Yahvé, ¿sí? Con su nombre del tetragrama. Ahora, no significa que por primera vez Él a sí mismo, ¿sí? Se autorreconoce como con ese nombre, ¿ya? Y esto también nos muestra que el escritor de Génesis fue un escritor que ya conocía este nombre. Por lo tanto, por eso el escritor usa el nombre de Jehová, ¿ya? Y no solamente el nombre Él significa directamente Dios, ocupa el nombre Jehová. Nosotros los cristianos, por así decirlo, tradicionales, conservadores, creemos que efectivamente Moisés fue el que escribió Génesis. Y Moisés era el hombre por excelencia que conocía este nombre, porque a él se le reveló Dios, Dios diciendo directamente, me conocerán por este nombre, ¿ya? Por este nombre, el tetragrama, Yahweh, Jehová, Yahvé. Eh, entonces es el nombre especial de Dios. Y aquí el escritor, ¿sí? Vamos a suponer obviamente que fue Moisés, que es lo que creo personalmente yo, ¿sí? Que lo que hace es el escritor, en este caso Moisés, es nombrar a Dios con su nombre tan personalizado, Jehová, mostrando que al Dios al cual Noé le hace su altar no es cualquier deidad, es el Dios único, verdadero, soberano, todopoderoso, absoluto, el infinito, el eterno, ¿sí? El perfecto. Este es el Dios al cual Noé le edifica un altar. Siguiendo con esta idea del altar, era la forma en que un hombre o una mujer adoraban a Dios en el sentido de inclinarse, de reconocer, en el sentido de rendir la vida ante Dios, un altar. Noé hace un altar. Pasan los años y aparece Abraham. Y Abraham también fue un hombre de altares, ¿ya? En toda su vida él fue levantando altares. Sus hijos, Isaac y Jacob, lo mismo, ¿ya? Y todo esto de los altares llegó a ser tan común que cuando el Señor ya no necesita altares porque está el tabernáculo, y con el tabernáculo entran a la tierra de Canaán, y ahí en la tierra de Canaán ellos se establecen, el Señor ya no necesita altares, ya no cualquiera puede llegar y hacer un altar porque quiere y tenerlo personalizado, porque ahora está el tabernáculo, luego estaría el templo. Ese es el lugar donde debería invocarse al Señor. Ahora,
cada persona individualmente, con un buen corazón, en sus casas, en algún momento sí podían levantar un altar, pero no era el altar que ellos podían tener como el fijo, ¿sí? Los altares solamente podían ser altares momentáneos porque Dios lo permitía en una circunstancia especial. Pero como todavía no existe ese lugar específico donde Dios habita, que es el tabernáculo y luego el templo, entonces los altares son los lugares donde Dios se va a manifestar, donde el hombre se comunica con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Noé al levantar un altar? Él está reconociendo, está mirando para atrás, recordando todo lo que ocurrió durante este más de un año que estuvo ahí arriba, ¿sí? Recordando cuando Dios se le apareció y cuando Dios le dijo, Noé, haz esto, este otro, porque traeré un diluvio, y cómo Dios cumplió y cómo ese juicio de Dios vino y todo se cumplió. Noé tiene todo eso en mente, en su corazón, y él levanta un altar. ¿Por qué? Porque ha sido testigo de una manifestación tremenda de su Dios. Ahora, este Dios que se manifestó a la humanidad con este tremendo juicio, pero que también se manifestó a su siervo Noé, es justamente el Dios al cual nosotros adoramos. ¿Qué características de él podemos resaltar en toda esta historia del diluvio? Primero, Dios es justo y santo, ¿no? No puede pasar por alto el pecado, menos cuando el pecado ha llegado a extremos, ¿sí? Tremendos, terribles, como los que a los cuales llegaron los seres humanos antes del diluvio. Justo, un Dios, un ser justo, no puede permitir la injusticia, no puede permitir la maldad. Un ser santo no puede permitir, no puede hacer vista gorda de lo impuro, de lo inmundo. Por lo tanto, Jehová es un Dios justo y santo, es al Dios ante el cual Noé se postra y al cual le dedica este altar. Justo y santo. Nuestro Dios es justo y santo. Fue justo al mandar el diluvio ante toda la terrible, sí, y permítame la expresión, y asquerosa maldad que había en la humanidad en ese tiempo. El Dios real, verdadero, Jehová, Yahweh, Yahvé, ¿sí? El Dios con el nombre del tetragrama, tenía que actuar, no podía quedarse de manos cruzadas. No, 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 él no lo iba a hacer, no lo hizo, no lo hace, ni lo hará. Y es tan importante ver esto en el diluvio, hermanos, porque hay veces, espero que no sea el caso de nosotros, pero si lo es, bueno, igual estamos aprendiendo. Pero muchos cristianos nos quedamos con la historia que le contamos a los niños, ¿no? Eh, Hasta tenemos cantos con Noé, cantos infantiles. Y leemos, y generalmente leemos la historia del diluvio bajo esta perspectiva. Ya un Dios que manda un juicio ante la maldad del hombre, pero no profundizamos. Y terminamos convenciéndonos de que fue una historia más. Y no es que sea una historia más, es una historia que nos revela el carácter de Dios. Dios se está revelando y se está revelando tal y como Él es, como un ser de justicia plena, de santidad plena. Este es el Dios inmutable. ¿Qué significa eso? Que el Dios del diluvio es el Dios nuestro hoy en día. Sigue siendo absolutamente justo, absolutamente y plenamente santo. Él no ha cambiado y su actitud hacia el pecado no ha cambiado ni cambiará. No podemos, los seres humanos de hoy, aún con la manifestación maravillosa, sublime, inefable de la obra, de la venida del Señor Jesucristo y de su obra, no podemos bajar esta perspectiva del carácter de Dios. La palabra gracia jamás debería ser usada para aminorar la justicia y la santidad de Dios. Jamás el término y el concepto amor, bondad,
compasión, misericordia, deberían ser usados para aplastar o bajarle el perfil a su justicia y a su santidad. Y eso es lo que nosotros estudiamos ya hace unos 2 años atrás, un año atrás tal vez, cuando vimos los atributos de Dios. Y el diluvio nos está marcando esto. Ahora, es un ser plenamente justo. El diluvio, que fue un terrible juicio, hermanos, terrible, muy extremo en el sentido de su alcance, no extremo en su razón, porque en la razón de que el juicio viniera no fue extremo, era lo que tenía que ocurrir, ni más ni menos, ¿ya? Pero en alcance y desde un punto de vista humano, por supuesto que fue extremo, porque desapareció literalmente casi toda la humanidad. Sin embargo, Dios, pudiendo haber renunciado al tema de la humanidad y haber realmente empezado literalmente desde cero, o sencillamente haberse olvidado de este tema, ¿ya? Sin embargo, Dios ve a un hombre sobre el cual él derrama su gracia y un hombre de fe que vivía para él y decide salvarlo a él y a su familia. Y aquí es donde nosotros vemos que el Dios justo y santo, que no va a permitir jamás que el pecado pase por alto, él no es como los jueces humanos que se le puede coimear, él no hace acepción de personas, ni para salvar, ni para enjuiciar. ¿Sí? Para él no hay seres más privilegiados o menos privilegiados. Él es absolutamente imparcial, pero de la mano de esta maravillosa imparcialidad en su justicia y en su santidad, en sus actos, también sus actos muestran otra cosa, lo fiel y verdadero que Él es. Todo lo que Él dijo que, se, que ocurriría, ocurrió. Voy a raer todo fue raído. Enviaré un diluvio, sí, y será universal, será tremendo, lo cumplió. Pero también le dijo a Noé que lo iba a salvar, a él y a su familia. Y Dios lo hizo. Y Dios hizo que esa barca, ¿sí?, que no es como nosotros la imaginamos y como muchas veces se la dibujamos a los niños, ¿no? Resistió. Y más allá de resistir, porque Noé fue un gran arquitecto, resistió porque era lo que Dios había mandado, y Noé fue perfecto en eso, hizo tal y como Dios le mandó. Debido a esa, sí, acción de Noé, Dios se encarga de mantenerlos durante durante esos 40 días catastróficos. No era una lluvia de monzón, como hoy día lo conocemos, no fue una lluvia torrencial, como muchas veces hoy día las percibimos, fue algo catastrófico, de catástrofe mundial. Y sin embargo, Dios fue fiel y fue verdadero, cumplió lo que le dijo a Noé. Entonces Noé baja del arca y es lo único, me imagino yo diciendo, realmente eres fiel, Señor, eres fiel y verdadero. Pero no solamente fiel y verdadero, también compasivo, porque tuvo compasión, ¿sí?, de la humanidad, incluso de la creación animal, salvando toda especie, no solamente algunos, no solamente los animales que eran considerados aptos por Dios para sacrificio, sino todos los animales, ya, todos los animales, los roedores, los que nos parecen tan tiernos y aquellos que no nos parecen tan tiernos, ¿no? Aves del cielo, lo mismo. Dios fue compasivo, guardó a Noé, a su familia y a estos animales. Los cuidó, los protegió. No, no sabemos cómo fue el tema del alimento, no tenemos esos detalles, cómo lo fueron normando, pero no importa, porque el Dios compasivo, aunque le faltara alimento, Dios se iba a preocupar de proveerle lo que necesitaran durante ese tiempo, y Dios lo hizo.
Pero también vemos a este Dios soberano y perfecto, independiente de la humanidad. A Él no se le puede coimear, ¿sí? No se le puede tentar. Él jamás va a actuar por conveniencia de alguna persona que quiso acercarse a Él en desmedro de otra. Dios no lo va a hacer así. Él es soberano. Y fíjense, cómo vemos que es soberano y perfecto, que Él decide traer de la tierra la vida que Él creó, la vida que Él dio. ¿Sí? Dios lo hace. Y ante esto ningún ser humano puede decirle, pero qué malo fuiste, pero ¿cómo hiciste algo así? Aunque para nosotros está claro, Dios fue justo, como lo acabo de explicar, o recordar, porque esto lo hemos visto varias veces. Él es santo, ya, Él es fiel, es verdadero, por lo tanto, Él tenía que hacer algo con respecto a esta maldad terrible. Pero eso es porque Dios nos muestra cómo Él es. Pero si no estuvieran estas características de Él y solo estuviera su soberanía y su perfección, Él podría hacerlo porque Él decide, porque Él es la fuente de la vida. Él da la vida, la quita. Por eso cuando Él quita la vida a alguien, Él no está asesinando. El asesinato va así entre seres semejantes. Y Dios no mata en ese sentido. La Biblia enseña que Dios mata, sí, mató a tal persona, sí. Pero en ese sentido, en el sentido que le quita la vida, pero es la vida que Dios le había dado. Dios tiene autoridad y poder sobre toda vida y Él la puede quitar cuando Él quiera, porque Él es soberano y es perfecto, Él es trascendente, no necesita de nada ni de nadie, no necesita preguntarle a nadie ni a nada, ¿sí? Aquí en la tierra para actuar. Él solo informa, Él puede informarle a sus hijos. Eso es lo que hace Dios con Abraham, con Sodoma y Gomorra. Va y le informa. Dios no va a preguntarle o a pedirle la opinión a Abraham. Él ya sabe y tiene claro, él ya ha decretado juicio sobre Sodoma y Gomorra. Lo que no hace es ocultarle esto que va a hacer a su amigo Abraham, ¿sí? Como se le llama a Abraham, amigo de Dios, sino que se lo informa, le cuenta lo que va a hacer, le revela lo que va a hacer. Pero nuestro Dios es un Dios independiente del ser humano. Él no depende ni de los seres humanos ni de los ángeles. Él es soberano. Y aquí lo vemos actuando soberanamente. Todo es su plan, todo es su determinación. Él dice que lo va a hacer y lo hace. Por más fuerte y chocante que sea para el ser humano, ¿ya? Eso va más allá, porque Él es Dios y nosotros somos criaturas. No entenderíamos, no comprenderíamos. De hecho, cada vez que alguien dice, uy, qué terrible fue el diluvio, cuánta gente murió, wow, qué terrible, ¿no? Es porque no está entendiendo, en primer lugar, que Dios es soberano, pero que también Él es justo, que Él jamás va a actuar soberanamente porque, no sé, se le dio la idea sin tomar en cuenta nada, como algunos creen que es Dios, tristemente. Ya, no, el Dios de la Biblia no es así. Él actúa siempre soberanamente en justicia, ¿sí? O de una forma justa, soberanamente. Él es soberano, pero también es justo. Ese diluvio estaba al nivel de la maldad del ser humano, era lo que en justicia el ser humano merecía. Así que, mis queridos hermanos, este Dios, el Dios al cual Noé le hace un altar, es este Dios maravilloso, nuestro Dios, justo y santo, fiel, verdadero, compasivo, misericordioso, pero también soberano y perfecto. Y perfecto. Por esto, hermanos, es que seguimos con la misma línea, la línea del pecado. Noé es, en este caso, la tercera excepción a ese pecado dominante, ¿sí? A ese pecado que domina al ser humano. Y lo hemos visto con estos tres, que son Abel, Enoc y Noé, que son justamente los primeros tres hombres mencionados en Hebreos capítulo 11, lo hemos visto claramente como la forma
es clara en que ellos logran ser excepciones al pecado dominante. ¿Cómo? Por su comunión con Dios, su cercanía a Dios. O sea, hombres que al decir que fueron hombres de fe y que actuaron en fe, nosotros entendemos ahora claramente que lo que se está diciendo es que eran hombres que dependían de Dios. Que fueron personas que sabían que no podían solos, que no lo merecían, pero se mantuvieron pegaditos a Dios, dependiendo de Dios. Y eso es lo que produjo la diferencia con ellos. Y mis queridos hermanos, después de Jesucristo, con mayor razón, ustedes y yo somos de ese mismo club, de los hombres y las mujeres que vivimos en fe y por fe. El justo por la fe vive, no por su propia justicia ni sus méritos. El justo, la justa, la persona, la mujer justa, el hombre justo, viven por medio de la fe. ¿Ya? El justo por la fe vivirá. ¿Ya? Esa es la proclama de la famosa reforma, ¿no? También. Pero más allá de la reforma, es la descripción más maravillosa que hace el Nuevo Testamento, basándose también en el Antiguo Testamento, porque esa frase también está ahí en Habacuc. ¿Ya? La fe entonces es la que lleva a actuar, a ver a Dios como Él es, a honrar a Dios por lo que Él es, ¿sí? A sentirse bendecido de tener un Dios así, porque es maravilloso tener a un ser como Dios que es justo, viendo tanta injusticia en esta tierra, ¿no? En esta tierra terrible en la cual nosotros tristemente estamos viviendo. Entonces, este es el Dios al cual Noé le hace este altar. Es Jehová, es Yahweh, nuestro Dios. Y la forma en que, vuelvo a decir, hermanos, y permítanme que lo realce aún más, eh, es la fe la que es mostrada como el nexo con Dios. Acompáñenme, por favor, vamos ahí a Habacuc, capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. Fíjense cómo los escritores del Nuevo Testamento se toman de esta expresión de Habacuc para mostrar esta realidad, que es la realidad desde el Edén, pasando por Enoc, pasando, perdón, por Abel, por Enoc, por Noé, alcanzando estos tiempos después de Jesucristo. ¿Ya? Romanos, el apóstol Pablo, se aferra a esto, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo. Y ahí en Romanos capítulo 1, en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se manifiesta por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es por la fe que somos justificados, la justicia de Dios. Se nos imputa a nosotros, degustamos, recibimos en nuestra vida la justicia de Dios, pero eso es por la fe, no es por otra razón. El mismo apóstol en Gálatas capítulo 3, justamente las dos cartas, sí, claves en la vida del famoso Martín Lutero, ¿no? No fue un hombre perfecto, por supuesto, pero es conocido por esto, ¿no? Cuando leyó estas dos cartas de Pablo, le transformaron su cosmovisión, su visión. En Gálatas 3, capítulo 11, el apóstol vuelve a usar este mismo pasaje, Gálatas 3, 11, dice, y que por la ley ninguno se justifica. La misma idea romana, la justicia de Dios, para con Dios. Es decir, la justicia de Dios no se le aplica a nadie, ¿sí? Por las obras de la ley. Es evidente esto porque el justo por la fe vivirá. Romanos y Gálatas está hablando de la justificación que Dios hace de aquellos que creen, ¿sí? Que por la fe se apropian de la obra salvadora en Jesucristo y por medio de Jesucristo,
Así que la justificación, el perdón de pecados, todo viene por la fe. Por eso Pablo dice que la salvación es un don de Dios, porque es por la gracia mediante la fe, es que somos salvos. Pero en Hebreos, el escritor de Hebreos, capítulo 10, versículo 38, dice, más el justo por fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ahora, aquí el escritor de Hebreos está usando este versículo no directamente aplicado a la justificación, a la salvación, al comienzo de la salvación que tenemos cuando recibimos al Señor, que es como lo usa Pablo. Aquí el escritor de Hebreos está usando esta, si esta proclama maravillosa de que el justo vivirá por fe, la está usando aplicada a gente ya creyente, ya a hijos de Dios, pero que estaban siendo golpeados en su fe. Entonces, aquí habla de que la aplicación de esta frase maravillosa se aplica no solo al comienzo de la vida cristiana, cuando somos justificados, que es por fe que eso ocurre, ¿ya? Sino que a la permanencia de la vida cristiana hasta que el Señor venga. Por eso, en Hebreos 10:38 dice, más el justo vivirá por la fe. Es decir, recibimos la vida de Dios en nosotros por la fe. Permanecemos en esa vida. Vivimos ahora nuestra vida en el Señor también por la fe. Es la fe la que nos mantiene, es la fe la que necesita ser fortalecida en todo nuestro caminar como creyentes. Y por eso Pablo, perdón, el apóstol Pedro dice que el final o el objetivo de nuestra fe es la salvación que recibimos en Cristo. ¿Ya? Eso sale en Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 5, dice, son guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, nuestra vida en Cristo está guardada por Dios, por el poder de Dios, y esto actúa en nosotros mediante la fe. Es exactamente lo mismo citado por el escritor de Hebreos, pero aquí no cita Pedro directamente o literalmente a Habacuc, sino que lo que hace aquí Pedro es tomar esa idea, lo que esa frase de Habacuc enseña, y la dice él directamente inspirado por el Espíritu, diciéndonos y asegurándonos que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, el justo por la fe vive, el hijo de Dios, la hija de Dios, vive mediante su fe. ¿Ya? Y Pedro dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí está la perspectiva futura de la salvación. Recordemos, mis queridos hermanos, que la salvación se manifiesta, ¿sí? La salvación plena del Señor en nosotros se manifiesta en tres etapas. La primera es cuando somos salvados. Eso es cuando nacemos de nuevo, cuando somos regenerados, cuando somos aceptados como hijos, cuando somos adoptados, no aceptados como hijos, es la misma idea. ¿Ya? Cuando somos justificados, cuando somos redimidos, cuando comenzamos. El comienzo, la realidad, el comienzo de nuestra realidad, valga la redundancia, el comienzo de esta realidad de una nueva vida se comienza en la fe. La salvación comienza ahí. Y la segunda fase que va de la mano de la primera, y es gracias a la primera, es una vida en que disfrutamos, deberíamos disfrutarlo, en que vivimos esta vida de salvación. Es una vida de gente salvada. También, según lo que acabamos de ver, es vivida por medio de la fe. Y la tercera etapa es cuando el Señor viene y nos lleva con Él, donde ahí está sellada completamente esta salvación, que es la perspectiva que usa Pedro de la salvación. Por eso Pedro habla de la salvación como algo futuro, manifestada en el tiempo postrero. Y por eso Pedro, luego en el versículo 7 dice, para que sometida a prueba su fe, la fe,
tiene que ser sometida a prueba. Eso la hace crecer, la hace fortalecerse. Esta fe mucho más preciada o preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y esta fe es real, ¿por qué? Pedro lo dice, porque amamos a Jesucristo sin haberle visto. ¿En quién? Creyendo nuestra fe depositada en Él, aunque ahora no lo veamos. Nos alegramos, gloria al Señor, con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin o el objetivo, la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. ¿Sí? Entonces, aquí Pedro está hablando de esa perspectiva futura de la salvación, que es la tercera etapa, cuando nuestro cuerpo sea redimido, cuando seamos transformados, cuando seamos resucitados, si es que hemos partido antes. Pedro habla de esa perspectiva. Juan, por ejemplo, habla en su evangelio de la perspectiva del comienzo, de la realidad, cuando dice que los que hemos creído en el Señor tenemos vida eterna, no vamos a tener, tenemos, o sea, ya estamos degustando de esa salvación. Pablo dice claramente que fuimos salvados, hablando en tiempo pasado, en un momento concreto de nuestra vida. O sea, ya fuimos salvados, somos salvados, pero también viene ahora la perspectiva donde se concretará si la salvación que tiene que ver con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo sigue atado a la realidad humana caída. Así que mis queridos hermanos, esa frase maravillosa del justo vivirá por fe tiene que ver con nuestras vidas y es la idea de Noé. Noé fue justificado por la fe, en el sentido de que Dios lo aceptó por su fe. La gracia, como lo vimos, actuando sí, de la mano de la fe de Noé. Pero Dios no solamente salvó a Noé, le bendijo con su gracia, sino que lo preservó también por su fe a través del tiempo que estuvo en el arca. Y luego de que Noé termina toda esta travesía de la fe, él se baja y ejercita, sigue ejerciendo su fe. ¿Y cómo la ejercita? Enfocado en su Dios, levantando un altar para ese Dios, para Jehová, para Yahvé, ¿ya? Para el Dios del nombre excelente, inefable, que hoy día nosotros conocemos como el tetragrama. Así que, hermanos, es Dios el centro de todo esto. La idea del diluvio es mostrarnos a Dios de una forma magnífica, ¿ya? Y volviendo a la lectura de nuestra, ¿cierto? Ahí en Génesis 9, perdón, Génesis 8, en el versículo 21, después que dice que Noé edificó un altar y tomó de todo animal limpio. Miren, miren la obediencia, ¿no? Noé no toma cualquier animal, toma los animales que Dios había destinado para que se usaran en sacrificios y en ofrendas a él. Toma de todo animal limpio, no solo uno, sino de todo animal limpio. Por eso la razón de que los animales limpios, ¿sí? Fueran no una pareja, sino varias parejas, ¿ya? Porque eran los que iban a ser usados en este caso para sacrificio. ¿Ya? Y dice que ofreció holocausto en el altar. El holocausto es una ofrenda del todo quemada. Representa justamente eso, una consagración, una dedicación total, total a Dios. ¿Ya? Y dice el versículo 21 que Dios percibió este altar y esta ofrenda con olor grato. Esta frase es tan hermosa, hermanos. Por favor, no la pasemos por alto. Es Dios, ¿sí? Usando una perspectiva humana, como lo hemos estado viendo, ¿no? Eso de que se acordó el Señor, de que Dios se arrepintió, todo eso es Dios, recuérdense, mostrándose de una forma que nosotros le podamos entender. Y aquí usa esto, olor grato. Significa que la ofrenda de Noé le fue agradable, así como para alguien es agradable un olor. Cuando decimos, este olor me es grato, flores, perfumes, un asadito,
tenemos que decirlo, olor grato, ¿ya? Pero en general la carne es un olor grato, y no es que aquí el Señor estuviera diciendo que, qué rico el olor asado, como el hermano Pablo, sino que el énfasis de olor es eso. Es Dios usando una perspectiva humana para que nosotros entendamos qué significa que el sacrificio le fue aceptable, lo honró, ¿sí? Lo agradó, como la vida del Señor Jesucristo, cuando el Padre, ¿sí? Claramente enfatiza, este es mi hijo amado, ¿cierto? En quien tengo complacencia, es mi hijo que me complace, que me agrada. ¿Sí? El libro de Hebreos, hablando de Jesús, dice, eh, estoy aquí y he venido, Padre, para agradarte, para hacer tu voluntad, no la mía. Lo mismo que sale en Juan. Entonces, este sacrificio, hermanos queridos, fue olor grato al Señor. Noten bien, Noé se enfoca en Dios. Y al enfocarse en Dios, Dios se ve honrado. Siente que Noé, sabe que Noé, percibe claramente en su omnisciencia que Noé lo está haciendo con todo su corazón, y eso es lo que produce que sea grato, ¿sí? Grata esta ofrenda. Qué diferente es a lo que Isaías, ¿no? Marca, Dios marca al pueblo de Israel siglos después, ahí en Isaías, en el capítulo 1, ¿no? Versículo 10 para adelante, dice, príncipe de Sodoma, wow, qué fuerte la forma en que se refiere, ¿no? Oigan la palabra de Jehová, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Le está hablando a Israel. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, y deseo animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de sus manos cuando vienen a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. Miren, el incienso me es abominación, ¿sí? El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad sus fiestas solemnes, sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no iré. Llenas están de sangre sus manos. ¿Ya? Y por eso la invitación que ocupamos para predicar afuera en la calle, ¿no? Pero que tiene que ser aplicada a nosotros también. Versículo 18, vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieren y oyeren, comerán el bien de la tierra. Si no quisieran y fueran rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El incienso era una mezcla precisa dada por Dios mismo a Moisés. Tenía un olor absolutamente preciso. De hecho, Dios prohíbe que se haga una mezcla para un incienso usado para uno mismo. Era una mezcla que no se podía copiar. O sea, que tal vez sí se podía copiar, porque la copiaban cada vez que se le acababa el incienso, tenían que volver a copiar la fórmula, pero esa fórmula para hacer ese incienso era exclusiva para ser usada para Dios. Por más rico que oliera, ningún israelita, ningún ser humano podía tomar esa fórmula para hacer ese incienso, para ocuparlo personalmente. Era exclusivo para Dios. Y sin lugar a duda, cuando Isaías de parte de Dios les habla al pueblo, le dice, su incienso me son aborrecibles, el aroma, el mismo aroma, era el mismo aroma, ¿sí? Que había sido levantado al Señor. La primera vez que hicieron ese incienso, cuando edifican el tabernáculo y comienza el ministerio sacerdotal, era la misma fórmula. La fórmula no había cambiado.
La fórmula era la misma, era el mismo olor, pero el olor de una situación y el olor de otro humanamente eran lo mismo, pero Dios los sentía diferentes. ¿Por qué? Porque era la intención del corazón lo que marca, y sigue siéndolo, es la intención, el enfoque de nuestro corazón lo que marca si mi ofrenda le es agradable, si le es olor agradable u olor despreciable al Señor. Y Noé, por su fe, por su dedicación, por su enfoque en Dios, su ofrenda honró al Señor, lo honró. Lo honró de tal manera que Dios toma esto para seguir los pasos siguientes, ¿ya? Estos pasos siguientes que son tan importantes que los vamos a ver ahora. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14, dice: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Ven? Ocupa el Señor esta misma figura del olor. Versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquello es olor de vida para vida. ¿Sí? Olor de muerte, olor de vida. El sacrificio que hizo Noé, entonces fue un sacrificio de olor grato al Señor. Y para terminar esta perspectiva, este versículo que también lo hemos tocado tantas veces en Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es uno de los textos que más hemos ocupado en nuestro tema de la adoración, de la verdadera adoración. Bien, así que el Señor percibe la ofrenda de Noé como un olor grato. Miren, se me vino al corazón, esto no lo quiero dejar pasar. Iba a pasar al siguiente punto, pero hay cantos muy bonitos que hablan sobre ser un olor grato. El canto puede ser maravilloso, el canto puede estar correcto, pero el canto no es más que una ofrenda que yo la puedo dedicar y puede ser ofrenda grata o ofrenda desagradable al Señor. Porque si yo canto ese canto donde dice quiero ser un olor grato y no lo estoy haciendo de corazón, el canto será algo aborrecible al Señor. Pero si yo lo canto con todo mi corazón, aún con toda mi debilidad, mi humanidad, pero el Señor conoce que lo estoy diciendo de todo corazón, ese canto va a ser una ofrenda agradable al Señor y voy a estar manifestando una verdad. Quiero ser un olor grato. Había un canto que cantábamos algunos de nosotros muchos años atrás, ¿no? Canto de Jesús Romero, grato perfume, yo quiero ser Señor, ¿no? Enfocándose justamente en el perfume o la idea del incienso, y que todo lo que le entregamos al Señor, sea un canto, sea una oración, aún las oraciones que son petición, que son ruegos, con mayor razón es las oraciones que son alabanza, que son para exaltarlo, ya cantos de la misma manera, ofrendas materiales, físicas, de un servicio, todo eso, hermanos. eh, hay dos rumbos que se pueden tomar y todo va a depender de si lo hacemos con fe o no lo hacemos con fe. Pero recuerde que la fe es mucho más que sencillamente creer que Dios nos va a dar lo que le estamos pidiendo. La verdadera fe tiene que ver con dependencia, tiene que ver con una entrega radical, una entrega absoluta en las manos de Él. ¿Sí? Bien, así que siempre recordando esto de los cantos o de las cosas que le podamos decir al Señor. La vida vivida de cara a Dios, la vida vivida de acuerdo a Él, es lo que marca la diferencia radical entre la misma ofrenda de uno u otro. Lo que el Señor huele grato es aquello que nace del corazón, nace de la fe, como en el caso Noé. Otra cosita, pasando al siguiente punto,
que sale, que quiero darle un realce, que lo tocamos así por encimita el estudio pasado, es la frase que dice el Señor en capítulo 8, versículo 21. Dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre, del humano, se entiende aquí, es malo desde su juventud. La Biblia de Jerusalén dice desde su niñez, porque la idea aquí, desde su juventud, no es la juventud bajo nuestra perspectiva, es la juventud justamente desde muy tierna vida. O sea, de otra manera, desde el momento en que somos capaces de discernir claramente lo bueno y lo malo, el Señor dice y atestigua que nuestra intención va a ser optar por lo malo. Dios está definiendo aquí de una forma precisa ya, la naturaleza humana, que es lo que nosotros vemos luego desarrollado de una forma mucho más acabada a través de los apóstoles y profetas que escribieron las cartas y todo el Nuevo Testamento, la misma enseñanza del Señor Jesucristo, la intención del hombre desde su más tierna edad, ¿sí? La intención, el intento del corazón del hombre es malo. ¿Saben lo que estaba diciendo el Señor con esto? Estaba diciendo que traje juicio, pero este juicio no va a cambiar el corazón del hombre. Eso es lo primero. Lo segundo, estaba diciendo que los descendientes de Noé ya traen eso ahí. ¿Sí? Lo traen. Es inherente en ellos. Aún en los hijos de Noé. Y en los nietos que vendrán, y en los bisnietos, y en los tataranietos, y los tataranietos, hasta que llegamos a nosotros, en nuestro tiempo. Es la descripción que Dios está haciendo de la naturaleza humana. ¿Ya? Y segundo, está diciendo claramente que esta naturaleza está en la descendencia de Noé. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el juicio entonces? El juicio tenía que venir, recuerden, ¿por qué vino el juicio? El juicio de Dios no vino para cambiar la naturaleza humana. Dios sabe que con un juicio no iba a cambiar la humanidad, porque este juicio no fue para que la humanidad aprendiera en general, sino para que pudiera recomenzar la humanidad a través de un hombre, ¿sí?, temeroso de Dios como era Noé. Pero Dios está consciente, siempre lo estuvo. El diluvio vino como juicio al pecado, a la maldad extrema, ¿sí?, al no arrepentimiento de esta gente. Dios viene para destruir, cortar de raíz el mal en ese sentido, aunque Dios sabe que este juicio de Dios es hacia cada persona de forma individual, sabe también que la raíz del mal en el corazón no va a ser quitada. Dios lo sabe. De hecho, Dios lo sabía desde el momento que Adán y Eva pecaron. Por eso Dios traza una línea. Y eso es lo que Dios nos está mostrando. ¿Se recuerdan? Está mostrando una línea genealógica. Está marcando en su palabra, ¿sí?, una línea a seguir que no podemos perderla de perspectiva. Y es que a través de Noé y sus descendientes vamos a llegar en el capítulo 11 a Abraham. Y a Abraham, a David, y de David hasta el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios no renuncia a su deseo de tener comunión con la humanidad. No renuncia, todo lo contrario, se vuelca en un plan de salvación, como lo llamamos, y lo usamos tanto esta frase, el plan de salvación. Pero este plan de salvación es maravillosamente inefable, porque ese plan significaba que Dios mismo iba a venir a solucionar este problema, el pecado enraizado, inherente en la naturaleza humana. Y solo Dios, primero, podía pagar por el pecado del ser humano, y segundo, anular el poder del pecado como dominio general. Esto es lo que tenemos que entender.
el propósito glorioso de Dios. Y Él va hacia la cruz. Toda esta historia va hacia el glorioso instante de la cruz y a Jesús muriendo en esa cruz, mis queridos hermanos. Y no es parte de esta historia. Entonces, Dios sabe que la naturaleza humana está ya herida, ¿sí? Y esa herida no va a ser sanada hasta que Él intervenga sobre el ser humano. No va a haber otra forma. Los sacrificios solo fueron un, un preacto, un preacto en que el hombre podía mostrar su verdadero arrepentimiento ante el Señor llevando un animalito y sacrificándolo en su lugar. Y Dios permitía que eso ocurriera, de hecho Dios lo mandó, Dios dio ese camino, pero solo para poder mostrar la evidencia del corazón humano a través de ese sacrificio animal, aunque terminaron absolutamente lejos de esta realidad porque terminaron matando animales sin verdadero arrepentimiento, pero ese es otro tema. El punto es que Dios también a través de esto, aparte que les permitía mostrar arrepentimiento verdadero, adoración verdadera por medio de los sacrificios animales, también el Señor estaba usando esos animales como un tipo, como una figura gloriosa de lo que iba a ser su propia muerte en la cruz, en favor no solo de nosotros, sino de toda la humanidad. Gloria al nombre del Señor por esto. Entonces, Dios ve, Dios dice, el ser humano, desde su tierna edad, tiende a lo malo. La intención de su corazón siempre va a tender a lo malo. Y por supuesto, mi hermano, yo sé, mi hermana, que usted está de acuerdo con esto, porque esto es una realidad, ¿no? Es una realidad, hermano, si esto no necesita, alguien podría decir, a ver, pero muéstrame que es una realidad. ¿Es realmente una ley o es una hipótesis nomás? No, esto es una ley. Me refiero a una hipótesis comprobada como teoría, el método científico, ¿no? Y una teoría también comprobada al punto que llega a ser algo que es un hecho irrefutable. Y esto lo muestra ¿quién? Nuestras propias vidas, nosotros mismos, hermanos. La historia de cada uno de nosotros muestra que esto es una realidad. Obviamente, lo dijo el ser omnisciente, lo dijo el ser que domina cada circunstancia, y él sabe y conoce el corazón, no solo lo de los humanos que vivieron, ni solo de los que vivimos, sino también el corazón de los que vivirán. Estoy igual que los abuelitos, hermanos. Yo ya tengo 55, estoy igual que los abuelitos. Les voy a contar. Apuesto que ya les conté esta experiencia, pero se la voy a volver a contar. Una historia que leí de un judío, ¿no? Que fue testigo en un juicio en contra de uno de los nazis más potentes que hubieron, de esta gente malvadísima, de los más, como diríamos chilenamente, los más brígidos, los nazis. Y este judío había estado preso bajo el yugo de este nazi y logró sobrevivir y ahora estaban enjuiciando a este nazi y a este judío lo invitan para testificar. Entonces cuando el judío llega, esta fue una historia que leí en el famoso libro, en los famosos libros, los Reader Digest, historia real. Y dice que él fue llamado por el juez, ¿cierto? Los jueces, a llamar a testificar. Así que lo hacen pasar adelante y ahí estaba, como en la mayoría de los países se toma que está el acusado en un lugar y él pasa y lo ve al nazi, el judío ve al nazi. Y cuando lo ve, dice que se largó a llorar, lloró así, explotó en llanto, lloró, lloró y la gente, sus parientes lo abrazaron, tal vez los hijos, lo consolaban. Y toda la gente quedó impactada porque, claro, ven la actitud que el judío llega, mira al nazi y se pone a llorar. Entonces, listo, hasta que lograron, o sea, él logró parar el llanto porque no paraba, lloraba, lloraba. Lo sentaron en la silla de los testigos, dio su testimonio, terminó, y cuando terminó de su testimonio salió y lo entrevistaron, ¿ya? Porque toda esta historia la cuenta un periodista. Y el periodista se acerca a este judío y le pregunta, ¿por qué razón usted estalló en llanto?
¿Fue tal vez la impresión de ver a ese hombre que tanto lo hizo sufrir, ese hombre tan inhumano? ¿Habrá sido eso? Le pregunta el periodista, y el judío le dice, no fue eso lo que me hizo llorar. Lo que me hizo llorar fue que por primera vez veo a esta persona y la veo a mi mismo nivel. Y me doy cuenta que ese hombre que hizo tantas atrocidades en contra de los míos y de mí es un ser humano, igual que yo. Eh, Eso significa que tal vez si yo estuviera en una circunstancia difícil, podría existir la posibilidad de que yo actúe igual que él, porque soy un humano, igual que él. Somos seres humanos y no nos diferencia una cosa de otra. Y eso, darme cuenta de esa realidad, me golpeó demasiado, demasiado fuerte, dijo. Bueno, historia real, pero esto muestra una tremenda verdad. Yo creo que por eso se me quedó grabada la historia, ¿no? Y cada vez que tengo la oportunidad de contarle la cuento, porque esa es la realidad del ser humano. Nosotros vemos a la gente malvada, les llamamos psicópatas, sociópatas, ya, gente muy mala. Recuerden que hay gente que no es sociópata ni psicópata y son tremendamente malos, ya. Es tremendamente mala esa persona que se aprovecha de los más pobres, toda esta gente que le robó, ¿sí? Que usa el gobierno para poder enriquecerse, ya, todos esos robos terribles, pero también ese jefe que se aprovecha del trabajador, o ese papá, ¿no? Que se aprovecha de sus hijos, y toda esta gente rica que hace cosas ocultas. Hermano, el pecado, generalmente nos enfocamos en estos casos más terribles, vuelvo a decir, como los sociópatas o los psicópatas, pero la maldad del ser humano se manifiesta de diferentes maneras, hermanos. Y la verdad es que yo veo, siempre he visto el corazón del humano, es como que nuestro corazón hermano está todo tipo de pecado. El pecado se puede, recuerden, el pecado habla de esa fuerza, ¿cierto? De esa entidad malévola que está ahí habitando en nosotros desde el momento que heredamos la naturaleza de nuestros padres, Adán y Eva. Y ese pecado puede manifestarse a través de pecados. El pecado, ese poder del mal dentro del ser humano, se puede manifestar en pecados. Y los pecados pueden ser diferentes tipos. Y soy alguien convencido de que depende de la situación en que nacemos y que crecemos, ¿sí? Y de las oportunidades que se da a la tentación para seducirnos, es que se van a manifestar ciertos pecados con ese al final más que otros. Doy un ejemplo. El hombre que golpea a su esposa, la mayoría de las veces, no todas, la mayoría de las veces, es porque vio a su papá golpear a su mamá, ¿sí? El hijo alcohólico, la mayoría de las veces, no todas las veces, la mayoría, es alcohólico porque vio a su mamá ser alcohólica, ¿sí? Se acostumbraron a eso. Vuelvo a repetir, mis amados hermanos, no siempre es así, pero muchas veces sí, y en algunos casos la mayoría. Hoy día está reconocido que mucha gente, ¿no? Eh, hereda, hereda ciertas rutinas de los padres, y especialmente cuando son familias, ¿cierto? Constituidas, pero no felizmente constituidas. Porque hay familias muy bien constituidas, donde papá y mamá nunca se divorcian, donde mamá y papá siguen hasta el final, hasta que se mueren, pero mamá permitió tantas cosas a su esposo, ¿sí? Y que terminaron afectando a sus hijos. O al revés, papá, ¿cierto? O esposo permitió cosas a su esposa que terminaron repercutiendo en sus hijos. O sea, el medio ambiente va también a ser propicio para que ciertos pecados afloren más que otros. Por eso no todos. Yo sé que cualquiera de ustedes me podría decir, pero yo no soy un violador. Pero tal vez si hubiera estado en otra realidad, sí hubiese sido un violador. O sea, potencialmente en nosotros está el hacer cualquier tipo de pecado. Y creo que esa es la mejor forma de verlo, porque eso nos ayuda a no ser tan rápidos para enjuiciar a otros y para recordar que el poder del pecado, dominando sobre un ser humano, lo puede llevar a hacer atrocidades. Y termino esta idea con lo siguiente. No es una vez que he escuchado esto, lo he escuchado en mi vida varias veces. Y la frase es esta: jamás pensé que yo podía llegar a ser lo que hice.
hice aquello que juré jamás hacer, o jamás tuve en mi mente ni en mi peor pesadilla realizar ese acto que realicé. Pero lo hice. ¿Qué muestra esto, mis queridos hermanos? Muestra esta realidad, que desde nuestra más tierna edad, el intento del corazón tiende a la maldad. Vuelvo a decir, hay gente que es bien enseñada, que puede decir, no, yo no me considero, no me puedan considerar con el grupo de esta gente, los violadores, de los asesinos. No, yo no soy de esa calaña, ¿no? Como decía un hermano conocido por nosotros, dijo, con algunos hermanos que han sido rescatados de diferentes lados, algunos lo conocemos, no voy a decir el nombre, pero esa forma tan chistosa que él tenía, decía, Señor, en medio de la calaña hay gente que me pusiste para servir, decía. La calaña de gente, claro. Él no había sido nunca drogadicto, nunca había sido ladrón, pero alrededor de él había gente que había sido rescatado de la droga, rescatado del robo, rescatado del narcotráfico, rescatado del alcoholismo. Entonces, la calaña de gente donde Dios, donde el Señor me pusiste a servir, ¿no? Bueno, él lo decía en broma, ¿no? Pero esa es la verdad, ¿ya? Pero resulta que de una u otra manera hemos sido tentados y hemos sido atraídos al mal, porque eso está en nuestra naturaleza. Y fíjense cómo en el primer libro de la Biblia ya el Señor lo sentencia. Más que sentenciarlo en el sentido de que Dios lo produce, porque no es la idea, sino que Dios sentencia esta máxima y dice, esto es una realidad, ya es una realidad. Esto es el Señor, el Dios que acaba de eliminar a toda la humanidad, excepto a Noé y a su familia, por el terrible pecado de ellos, ¿no? Juicio justo, drástico para muchos, pero justo, muy, muy justo. Y este ser omnisciente sabe que el ser humano va a terminar cayendo en lo mismo, va a terminar cediendo al poder del mal, al poder del pecado. Lo que ocurrió con Adán y Eva se transmitió a la primera generación a través de Caín, Caín a través de su genealogía, ¿sí? Llegando a la Mec, que eso es lo que la Biblia nos estaba enseñando, ¿no? Es así, esta es la perspectiva de la Biblia, ¿ya? Eh, y luego cuando se unen, ¿sí? Los que buscaban de Dios y los contrarios a Dios, y se unen, se mezclan estas dos castas, por así decirlo, ¿ya? Obviamente el mal dominó sobre el bien y terminó todo esto desatándose y produciendo una humanidad en extrema situación de maldad, de las cosas más aberrantes que se nos podrían ocurrir, que por nuestra mente renovada y santificada no logramos dimensionar, pero que hoy sí existen, lo hemos visto, es una realidad del ser humano, ¿ya? Solo imaginarnos que existe esa famosa dark web, ¿no? Ese internet oculto, donde se ven cosas terribles, hermano. Y que jamás, que Dios nos libre algún día de sentir la tentación de querer meternos ahí, porque es el mundo de la perdición, ¿no? Muestra y que es una realidad la maldad del ser humano, ¿no? El sadismo de los seres humanos. Y eso se está manifestando hoy en día de una forma cada vez más potente. Falta que salga de abajo y comiencen los volcanes a explotar hacia allá. Tristemente, vamos, mis queridos hermanos. ¿Sí? Bien, importantísima esa frase del Señor. Desde la más tierna edad del corazón del hombre tiende a ser malo. Lo otro que entendemos, hermanos, que aquí se produce es que el Señor, miren, no quiero que suene raro lo que voy a decir ya. Voy a usar un lenguaje humano que es lo único que puedo hacer, ¿no? Pero el Señor, en un sentido, hermano, abro comillas, desiste. En el sentido que él sabe ya que el corazón del humano no va a cambiar, ¿sí? Va a tender a inclinarse y a sujetarse al pecado. En ese sentido, Dios sabe que él ya directamente, en ese caso, no puede hacer nada. Por lo tanto, él enfoca todo su plan en lo que él va a hacer en el futuro, ¿sí? Porque recuerden que por medio de Jesucristo, como hijos de Dios, el pecado vivía. Y gloria a Dios por esto. Se cumplió la obra del Señor, ¿sí?
el mismo Dios que dijo, el corazón del humano es perverso, ¿cierto? Tiende al mal desde su tierna juventud, desde su tierna edad hacia adelante, y que después Jeremías lo diría, el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas, sí, solamente Dios lo conoce. Sin embargo, hoy día nosotros vemos para atrás y cómo en la obra de Jesucristo el Señor rompe el poder del pecado y a usted y a mí nos ha hecho libres del pecado. Y gracias a que hemos sido hechos libres del poder y del dominio del pecado, hoy podemos tener la opción completamente garantizada de vivir, ¿sí?, en obediencia al Señor, ¿sí? Como lo vimos cuando tratamos el tema del pecado en el creyente, libres del poder y del dominio del pecado, ¿sí? Pero aún susceptibles a la tentación. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Porque la tentación en sí no es pecado. Así que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, no domina sobre nosotros, pero seguimos siendo vulnerables, susceptibles a la tentación por nuestra naturaleza humana. Así que el Señor ahora se está enfocando en su obra libertadora, redentora en el futuro. Pero a pesar de que sabe que el hombre no va a cambiar por sí mismo, y sabe que el hombre va a volver a atender al mal y a sondear las profundidades de la maldad, el Señor igual se compromete con el ser humano con un pacto y promete nunca más volver a destruir la tierra por la maldad del ser humano, ¿sí? Pero el capítulo 8, vuelvo a leer el 21, percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón. Fíjense, en su corazón, no es que se lo haya dicho Noé. Esto es lo que el Señor pensó en él y hoy día lo sabemos porque el Espíritu Santo nos lo revela a través del escritor, ¿sí? No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho, ¿ya? Pero recuerden, eso va de la mano con lo que leímos en el capítulo 9, que se refiere a destruir la tierra con agua, con diluvio, ¿ya? Con diluvio. Capítulo 9, versículo 9. He aquí yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne, y aquí es específico el Señor, con aguas de diluvio. 8:21 va de la mano con 9, versículo 11, ¿sí? Para que entendamos, porque recuerden que hay un juicio pendiente, ¿sí? El juicio final, ¿sí? Y dentro de ese juicio final está la venida del Señor Jesucristo cuando traiga, ¿no?, juicio sobre aquellos que se le enfrenten cuando Él venga, ¿sí? Aquí a la tierra, cuando todo ojo le verá. Pero también hay un fuego destinado al final del milenio, ¿cierto? Entonces, la idea de que el Señor no va a destruir, no va a traer este tipo de juicio, destrucción de toda la humanidad, como lo hizo con el diluvio, va directamente relacionado con el diluvio. No significa que Dios no vaya a traer juicio sobre la tierra, porque Pedro mismo lo dice, que toda esta tierra, ¿cierto? Y todo lo que nosotros pisamos y vivimos cada día aquí en la realidad, está reservado para el fuego, para ser purificado. Entonces, aquí no hay una contradicción. Lo que pasa es que en el capítulo 8:21, el Señor dice lo que va a hacer, ¿cierto? Y luego dice cómo lo va a hacer en el capítulo 9. ¿Ya? Eso es muy importante que lo entendamos. Por eso en el versículo 22 del capítulo 8 dice, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. O sea, todo va a seguir normal. Y aquí es muy importante, hermanos. Muchas veces nosotros nos apresuramos a decir, el Señor trajo este juicio, ¿no? Una inundación en el sur, Dios trayendo juicio a Chile porque Chile le ha dado la espalda al Señor. Un terremoto, aquí Dios trajo porque Chile ha sido infiel con el Señor Jesucristo.
Y yo sé que tal vez más de alguno de nosotros, en algún momento yo lo he hecho, y he dicho, no, este fue el juicio del Señor, ¿ya? Pero hay que ser cuidadosos mucho con eso, hermanos queridos, ¿ya? Porque si no, entonces a los chilenos el Señor nos tiene más bronca que otros, porque estamos en un país sísmico, ¿no? A los japoneses y a los chilenos, los más sísmicos del mundo, son, a los japoneses y a los chilenos le tiene más el Señor bronca, ¿no? Porque nos afectan más cosas. No, y no es así. Dios hoy día tiene eh, prefijado ya el momento en que va a traer un juicio sobre la humanidad. Ahora, que Dios pueda hacer algo correcto, sí, Dios puede hacerlo, Él es soberano. Posiblemente en algún momento Dios sí trajo por la maldad o por algo una situación en algún lugar local, ¿ya? Pero llegar a saber cuándo fue Dios y cuándo no fue Dios, y aquí muchos cristianos se basan, no, es que el Señor me dijo, no es que vi un sueño, no es que soy profeta del Señor, soy una profeta del Señor, y Dios dice esto. Hay que ser cuidadoso con eso, hermano, ¿ya? Muy, muy cuidadosos, ¿ya? Vuelvo a decir, no estoy negando que Dios en algún momento pueda hacer algo así, ¿ya? Hermano, han habido juicios individuales sobre personas, como fue con Zafira y Ananías, ¿se recuerdan? Casos particulares, como fue el de los hijos de Aarón, sus mayores, Nadab y Abiú, ¿no? Y hoy día hay historias y testimonios de cristianos que han visto cosas así, ¿no? No sé, uno de los más conocidos, el compañero de trabajo que humillaba al cristiano, lo humillaba, y el cristiano le mostraba un carácter cristiano, le hablaba de Cristo, y él se reía de Dios. Y un día cuando fue a golpear al cristiano, ¿no? Antes de pegarle al cristiano, ya despreciándolo, insultándolo, un- no pudo golpearlo porque quedó así, cayó al suelo, ataque cardíaco, ¿sí? Entonces, es como, claro, el hermano que lo contaba, él estaba convencido que Dios había visto el corazón del hombre, no se iba a arrepentir, seguía afectando a su hijo, y Dios trajo juicio sobre él. Puede ser, ¿por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué no? ¿Sí? Y en ese sentido, hermano, yo lo único que les pido es que no seamos eh, dogmáticos muchas veces en esto, ¿sí? Y que sí, Dios puede hacer algo así, pero también no, tal vez no sea Dios, sino que tal vez sea la circunstancia. Muchas de las cosas que hoy día nosotros los seres humanos estamos viviendo con caos terrestres, caos ecológicos, ¿sí? Caos de clima, es porque nosotros mismos hemos atrofiado la creación, y no es que la creación se esté vengando de nosotros, porque la creación no es un ser vivo como nosotros que pueda tomar determinación, sino que sencillamente es el producto de que la creación está siendo transformada por nuestra propia influencia, y eso trae como efecto en nosotros, ¿ya? Espero que quede más o menos claro a lo que me quiero referir, ¿ya? El Señor dijo que ya no traería al ser humano con aguas del diluvio, un diluvio universal, pero eso tampoco significa que Dios no pueda tener un trato especial con cierta gente. Pero eso es algo que le pertenece a Él. Nosotros los hijos del Señor no deberíamos estar tan apurados en interpretar ciertas situaciones, ¿sí? No es necesario, la verdad es que no es necesario, mis queridos hermanos, ¿ya? Bien, vamos al otro enfoque, que el Señor aquí abre un pacto con Dios, pero quiero que notemos bien del capítulo 8 que leímos hacia adelante. Miren, la gracia del Señor, usted y yo la tenemos clara. Sabemos que todo lo que recibimos de Dios es por gracia, no es porque lo merezcamos, ¿cierto? Sé que cada uno de nosotros puede decir amén a eso. Ya no es por nuestros méritos, pero eso no quita que Dios desde el primer libro de la Biblia nos motive a vivir de una forma que le agrade a Él, y eso lo honra a Él y lo lleva a Él a depositar su confianza en nosotros. Ojalá que se entienda la diferencia, ¿no? No es porque yo lo merezca, no es que el Señor me diga, ¿sí? Y esto es lo que interpretamos correctamente sobre Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, ¿cierto? Así que como era tan justo, era tan perfecto, tan bueno Noé, que Dios dijo, no, yo tengo que hacer un pacto con este hombre que es tan bueno. No, porque la gracia de Dios actuó primero. Antes de mostrarnos las características de Noé, se nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, el favor inmerecido de Dios. El orden ahí en Génesis 6 está clarísimo y es maravilloso, ¿sí? Pero siempre Dios nos está motivando a que vivamos vidas que lo honren a Él.
Y en hebreo está clarito por qué Noé vivía de esa manera, porque tenía su fe puesta en el Señor, dependía del Señor. Y eso hacía que el Señor le diera la fuerza, la potestad, el ánimo para poder vivir de esa manera. Era por el enfoque de fe que tenía Noé. Lo mismo Enoc, lo mismo Abel, lo mismo Abraham y lo mismo cada uno de los hombres de Dios y mujeres de Dios que son citados en el libro de Hebreos. ¿Ya? Pero aquí es justamente esto, ocurre esto. Miren la secuencia, cómo Dios nos motiva, ¿cierto? Mostrándonos este ejemplo de un hombre, ¿sí? Que decía tener fe en el Señor, pero que esa fe era como la que Santiago nos demanda. Muéstrame por tu fe tus obras, ¿cierto? Que tus obras hablen de tu fe. Y la fe de Noé se manifiesta clarita, y esto también se mezcla con el trato de Dios. Porque antes de que Dios haga, ¿sí?, este pacto con Noé, Dios ya ha aprobado a Noé, ¿sí?, diciéndole que haga el arca, que se meta al arca, que salga del arca, y ahora se ven los pasos que se mezclan en la actitud del corazón de Noé con el pacto que Dios quiere hacer con él. Capítulo 8, versículo 20, hago un resumen. Noé edificó un altar a Jehová, ¿sí? Le dio la honra debida a su nombre, lo reconoció como el Dios verdadero, eso ya lo vimos en nuestro estudio hoy, ¿cierto? Jehová hace un altar al Señor y ofrece un holocausto al Señor. Eso hace, el versículo 20, que Dios sea honrado. Jehová vio ese, ¿cierto?, ese sacrificio como algo grato, una ofrenda grata, de olor grato. Honró al Señor, ¿sí? ¿Qué hace Dios después? Capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo, ¿se dan cuenta? La bendición de Dios. Noé honra a Dios, Dios se siente honrado con lo que Noé le da, ¿y qué hace Dios? Dios bendice a Noé. Esto, mis queridos hermanos, va a ser la perspectiva del Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan de Deuteronomio? Donde dice, haz lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor para que te vaya bien, ante los ojos de Jehová para que te vaya bien, ¿no? Pareciera una fórmula. Hacer lo bueno, ¿sí? Más hacer lo recto delante del Señor es igual producto a todo me va a ir bien, ¿sí? Eso es una fórmula y eso está en Deuteronomio, porque está en el contexto del Antiguo Testamento, donde la idea de Dios es motivar al ser humano que no tiene motivación para hacer lo bueno y que Dios ha dejado claro que no la tiene. Lo leímos en Génesis 8, versículo 21, todo lo contrario, desde nuestra corta edad tendemos a la maldad. Entonces Dios necesita buscar una forma de motivar y lo motiva a su pueblo, motiva a sus hijos. Entonces, y con el caso no está motivando de la misma manera. ¿Sí? Está diciendo, mira, Noé actuó de una forma que honró a Dios. Dios se sintió honrado por Noé, recibió esa honra de Noé, le fue agradable al Señor, y Dios bendijo a Noé y instauró un pacto con él. ¿Sí? Esta va a ser la tónica del Antiguo Testamento. Mis queridos hermanos, cuando no se entiende bien esto, se cree que el Antiguo Testamento se basa en la meritocracia, o sea, Dios nos da si nosotros lo merecemos o no lo merecemos. O sea, pareciera que la gracia no estuviera en el Antiguo Testamento. No está eso de que no, Dios nos favorece solo por gracia y no por nuestros méritos. Todo lo contrario, pareciera que nos estuviera diciendo, según tus méritos te bendeciré. Y hermanos, en el trato de Dios con el pueblo de Israel, esto tiene cierta verdad. Tiene cierta verdad. Pero si nosotros leemos, por ejemplo, Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta que es inevitable el tema de la gracia y el amor de Dios. Gracia y amor de Dios en el Antiguo Testamento significa, perdón, sí, gracia y amor de Dios están vinculadas, ¿cierto?, a ese favor inmerecido de Dios, que Dios nos bendice no porque lo merezcamos, sino porque Él desea, porque nos ama, ¿cierto?, favorecernos, ¿sí? En cambio, en el Nuevo Testamento viene ya la declaración y la manifestación completa, donde descubrimos que nada es por nuestros méritos, pero sí que por medio de la gracia y nuestra fe en Él, producimos buenos actos, buen comportamiento.
En ese sentido, son méritos, ¿sí? Méritos no para salvación, sino méritos para que seamos galardonados, ¿sí? De ahí viene la enseñanza de Jesús, que el Señor, cuando venga, va a galardonar, va a recompensar a sus siervos según sus obras, ¿no? Sean buenas o sean malas, el tribunal de Cristo va a ser para recompensar, ¿sí? Lo bueno, lo malo que hayamos hecho. Y el gran pasaje de la fe, Hebreos capítulo 11, tiene la misma tónica. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es uno de los grandes enfoques de la fe. No es para que yo consiga lo que quiera en primera instancia, sino claramente aquí para agradar a Dios. ¿Se recuerdan con Noé? El sacrificio, la ofrenda fue dolor grato, palabra clave. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es real, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, en el Nuevo Testamento descubrimos que el galardón, la recompensa, ¿sí? No es porque nosotros hayamos tenido la fuerza de hacer esas buenas obras, sino que en Cristo recibimos la fuerza y nosotros dispusimos nuestro corazón para que así fuera. Hermanos, esto del galardón, ¿sí? Está clarito. Por ejemplo, ¿se recuerdan de Mateo cuando el Señor habla la famosa parábola de los talentos? Aquí al final de Mateo, dentro de todas las parábolas que el Señor enseñando sobre el fin de los tiempos, están estas dos famosas parábolas. Mateo 25. Primero, la parábola de las 10 vírgenes, donde se nos motiva a estar siempre preparados. Y luego la parábola de los talentos, también en Mateo 25, donde en esta parábola se nos enseña de que tenemos que trabajar y honrar al Señor con nuestras obras, con nuestras labores, con lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque Él nos va a llamar en un momento a que le rindamos cuenta, lo que va de la mano claramente con la enseñanza del apóstol en Romanos 14, donde dice en el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vamos a dar una cuenta. Pablo hablándole eso a los romanos, pero es lo mismo que les habla a los corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10. Qué interesante lo que dice Pablo aquí. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Palabra clave, no se olviden esa palabra. Versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios es galardonador de los que le buscan, pero no por sus méritos propios, basados en su propia fuerza, en sus propias capacidades, sino en la respuesta de un corazón lleno de fe que depende del Señor para hacer estas buenas obras, como dijo Pablo en Efesios, capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Miren, fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿ven? Son obras que Él ha preparado de antemano para que nosotros las hiciéramos. Por eso, ¿qué es lo que hace un hombre y una mujer de Dios después que ha hecho todo lo que ha tenido que hacer? Se autodefine, se mira al espejo y se dice, estoy ante el espejo, estoy ante un siervo inútil, porque solo he hecho
lo que se me dijo y lo que se me mandó que hiciera. No fue mi iniciativa, ¿sí? Así que soy un siervo inútil en ese sentido, no en el sentido soy inútil porque no he hecho nada de lo que me dijeron que hiciera, todo lo contrario, ¿ya? Entonces, ¿cuándo somos siervos inútiles? Cuando hayamos hecho todo lo que tenemos que hacer. Así que en ese sentido yo pienso que todavía no llego a ese rango, todavía me quedan hartas cosas por hacer y todavía estoy en lucha de hacer algunas cosas que sé que tengo que hacer. Pero todo va con respecto a esto. ¿Ya? Volviendo a la idea, hermanos, el Antiguo Testamento, ¿sí? Nos motiva a que entendamos que según lo que hagamos, vamos a ver una reacción de Dios. Pero al estar conectado con el Nuevo Testamento, entendemos que no es por nuestra capacidad. Entonces, ese haz lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor para que te vaya bien. Ya, hoy día en Cristo hay muchos cristianos que hacen lo bueno y lo recto y no les va bien. ¿Sí? No, no nos va bien. ¿Mintió Dios en el Antiguo Testamento? No, no mintió. Lo que pasa es que su revelación era en ese sentido motivacional para su pueblo, pero hoy día nosotros tenemos la revelación completa y sabemos que nuestra motivación para hacer lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor no es para que me vaya bien. Hago hoy día y mi motivación para hacer lo bueno y lo recto del Señor es honrarlo a Él, agradarlo a Él, ¿sí? Ofrendarle mi obediencia, mi servicio incondicional. Él es mi motivación hoy en día, ¿ya? No es la motivación de que si yo busco al Señor, las bendiciones de la obediencia van a estar sobre mí y no voy a hacer, que no voy a hacer cola, voy a hacer cabeza, Dios va a bendecir mi tabla de amasar, de mi salida, mi entrada. Esa es la motivación que Dios tenía a su pueblo, ¿ya? Pero hoy día nosotros, no es para nosotros la motivación de recibir las bendiciones de la obediencia. Ahora, no es malo que uno se motive como cristiano con eso, pero que entienda lo principal, que la gran motivación no tiene que ser eso. La gran motivación tiene que ser honrar a aquel que dio su vida por nosotros, que por su muerte nos dio vida. Vivimos para Él, vivimos por Él y vivimos en Él. Esa es la motivación del creyente, o debería ser la motivación del creyente hoy en día. Por eso es tan triste, mis queridos hermanos, cuando escuchamos a cristianos. Ya voy concluyendo con esto, hermanos. Me dio mucha pena, hermanos, el día viernes yo tuve que salir a hacer un trámite para mi hermano. Me subí a una micro de acá, de Transantiago, y había un hermanito. Yo, hermanos, quiero dejar muy claro, yo no estoy poniendo en duda que él haya sido un cristiano, ¿sí? Yo no estoy poniendo en duda que él no haya sido un verdadero creyente y hasta un hijo de Dios. Yo no estoy criticando a mi hermano ni juzgándole diciendo, no, nunca nació de no, no, este no es un cristiano. No, porque yo he conocido hijos de Dios, verdaderas hijas de Dios, que por falta de conocimiento creen cosas cerradas. O díganme que no nos ha pasado a nosotros mismos. Sí, hermanos. Yo me he encontrado con hermanos compartiendo, no, no con ustedes, con otro grupo de hermanos compartiendo, y más de algún hermano o hermana ha dicho, pero ¿por qué no me enseñaron esto al principio de mi vida cristiana? Pero al ir a la palabra de Dios, descubrieron que no era como les habían enseñado. Entonces, esto es, puede ser tristemente hasta normal hoy en día. Así que quiero dejar muy claro esto para poder contarle la experiencia de este hermano. Yo me puse ahí y él estaba predicando, es de estos hermanos que son enviados de las casas de rehabilitación, ¿ya? El hombre muy apasionado, saben que estaba exponiendo, no como el típico hermano muy gritón, ¿cierto? Como gritándole a la gente, me gustó su forma de expresarse. Obviamente tenía ese acento, ¿sí? Así como de población, y no estoy menospreciando, pero acá los chilenos sabemos, ¿no? Que hay ciertos lugares que tienen su forma de hablar, pero él era muy tranquilo en su exposición. Y él estaba hablando de su Señor, del Señor Jesucristo. Le estaba hablando a la gente. Aparte que se atreve a pararse ahí y hablar a la gente. O sea, hay que honrar eso, ¿no? Pero saben, hermanos, llego justo cuando él está predicando, está enseñando a la gente, está compartiendo con la gente, dando testimonio. Y me dio tanta pena, hermanos, porque todo lo que él exponía estaba basado en sus obras. Pero saben, lo que él decía es lo que yo escuché, que me enseñaron por muchos años a mí. Cosas que yo creí
o más que creer, las adopté como la repetición de enseñanzas y que nunca profundicé ni comparé con la Escritura. Y me dio tanta pena, hermanos, de verdad, me dio pena, la pena fue porque, vuelvo a decir, yo creo que era un hijo de Dios, pero tanta riqueza de la palabra y que el hermano, por su exposición, demuestra que él no tiene acceso a esa riqueza. Todo centrado en qué? Tenemos que ser obedientes, buenos, para que el Señor nos pueda salvar. Primer gran error. Creyendo que la salvación es algo futuro, y nosotros hoy día lo compartí yo, los tres aspectos de la salvación, espero que se recuerden, ¿no? Ya somos salvos, ya somos salvos. Pedro está hablando de la consumación cuando seamos transformados, ¿no? Pero no está dudando de que ya seamos salvos. Pablo es muy claro, Juan es muy claro, ya somos salvados. Y para ser salvados no va a depender de mis obras. Él decía, ¿sí? Decía que era la salvación por obras en el estilo evangélico de muchos, ¿sí? No en el estilo católico, donde los católicos son radicales. Ellos creen y enseñan por dogma que la salvación es por fe, pero también, ¿cierto?, por las obras, que alguien, ¿cierto?, tiene que entender que las obras también salvan, malinterpretando el contexto de Santiago, ¿no? Entonces, el caso de los cristianos evangélicos, por lo menos cuando sabemos las doctrinas básicas, entendemos muy bien que nuestra salvación no es por obras. No importa lo bueno que yo llegue a hacer. Nunca voy a merecer, jamás, entrar al reino de los cielos. Jamás estar delante de Dios. Pero este hermano se enfocaba en eso. Pero tristemente, y debo decirlo, era escuchar la doctrina de salvación por obras de la iglesia evangélica. Porque la iglesia evangélica, muchas iglesias evangélicas han enseñado por décadas esto. ¿Sí? Han enseñado que yo tengo que esforzarme para un día recibir la salvación del Señor. Entonces, esto es antibíblico, hermanos queridos, con todo el respeto hacia mi hermano ese día que estaba predicando y hacia cualquier hermano o hermana, eso es absolutamente anti-escritura. Hermanos, creo y espero haber enseñado claramente que todas las obras que nosotros hacemos y que Dios nos demanda son el fruto de la salvación que Dios nos ha dado y son obras que el Señor ya determinó desde antes para que las viviéramos en obediencia. Por lo tanto, toda la gloria termina siendo de Dios. Y hermanos, fue tan triste escuchar a este hermano repetirlo vez tras vez. Por eso decía, yo sé que no puedo, sí, ser drogadicto, no puedo volver a la droga, porque si vuelvo a la droga, nunca voy a poder entrar al reino de los cielos. ¿Ya? Exhortó a la gente a que dejara de ser mentirosa, porque Dios no ama a los mentirosos, y si dejamos de ser mentirosos, vamos a ser dignos de entrar al reino de los cielos. Hermanos, yo les vuelvo a decir, no es primera vez que escucho a personas, sí, evangélicas hablando esto. Y me dio tanta pena, hermanos, mucha pena. Obviamente me confronté a mí mismo, ¿no? Bueno, que estoy que no me bajo y hablo con él, ¿ya? Ahora, tenía la excusa de que tenía que ir rápido, tenía que llegar a cierta hora a cierto lugar, así que, pero de verdad, hermanos, ¿cómo llegar a toda esa gente? ¿Cómo poder hablar con él y explicarle, hermano? Estás equivocado, pero si enfocas tu equivocación de cómo la Biblia nos enseña, vas a tener un gozo magnífico, ¿sí? Y glorioso y una gratitud tremenda. Y vas a entender que no vas a entrar al cielo porque fuiste bueno, sino porque Jesucristo murió por ti. Él murió para abrirte las puertas del cielo. Lo único que tienes que hacer ahora es creer. Y cuando crees y Él entra en tu vida, Él te va a dar la capacidad de que puedas hacer buenas obras. Pero todas las buenas obras que hagas, tu buen comportamiento, tu buena actitud, va a ser para dar la gloria y la honra a Él, ¿sí? Y al Espíritu que vive en ti. Queridos hermanos, hay que estar muy atentos con esto, porque eso se sigue enseñando tristemente. La última vez que yo escuché eso fue en una radio evangélica, muy conocida acá, muy tarde en la noche, donde los hermanos de una iglesia, cierta iglesia, estaban enseñando lo mismo. Hermanos, es escuchar que la salvación, no lo dicen directamente, pero es exactamente eso. La salvación es por obras, es por cuán bueno tú eres. Y termino con esto. He llegado a pensar que hay muchos líderes,
que les gusta esta doctrina. Ahí sí que soy directo. Me declaro culpable. Muchos líderes les encanta esta doctrina. ¿Saben por qué? Porque los pueden manipular. Vayan, hagan esto, para que así puedan ganarse su entrada al cielo. ¿Ya? Les conviene. Y al final terminan haciendo el trabajo para ellos, para estos líderes. Líderes que dicen, hermano, si el día domingo el Señor viene y tú no te congregaste, te vas a quedar aquí a la gran tribulación y vas a sufrir y el Señor no te va a llevar como las vírgenes. ¿Ya? Entonces, muñequean la escritura para poder obligar a la gente a que esté congregada. Y tristemente, no todos, pero muchos de ellos es porque saben que el día domingo es cuando más ofrenda hay. Oiga, si eso es verdad, ¿sí? Una de las cosas más caóticas económicamente para una iglesia local es que los hermanos no se congreguen los días domingos todos, porque hay menos ofrenda. Si eso es una realidad. Pero usar eso para usar la palabra distorsionada para motivar a la gente creyendo que por sus obras van a ser salvos, que por sus obras el Señor les va a abrir las puertas del cielo, es ir en contra de la Escritura. La obra de Jesucristo pierde eficacia, la gracia de Dios se vuelve diluida y la gloria de Dios se pierde tristemente. Y nosotros no podemos permitir que ninguna de estas cosas ocurra, ni que la gloria de Dios baje, sino que Él reciba todo el honor, de que la gracia sea exaltada, ¿sí? Y entender que nuestras obras son producto de su obra en nosotros. Noé nos presenta esta perspectiva, un hombre que honró a Dios y Dios lo bendijo, ¿sí? Pero en la vida de Noé, la primera palabra que se menciona es gracia. Génesis capítulo 6. La gracia de Dios permite, ¿sí? Poder bendecirnos cuando lo honramos a Él. Dios es galardonador de los que confían y creen en Él.